Hola, muy buenas tardes. José Guzmán Rodríguez, su servidor. Soy candidato a magistrado en el Tribunal Colegiado Mixto aquí en Querétaro. En este proceso al Poder Judicial Federal me ha correspondido una boleta rosa, que es la que corresponde a los magistrados, y tu servidor estoy con el número 20. Licenciado, vas como candidato único. Bueno, en estos momentos sí, la boleta así nos puso, bueno, nos tocó esa suerte en esa boleta, pero tanto como candidato único obviamente hubo un proceso de selección, fue muy intenso, ahí hubo bastante participación y finalmente el comité selectivo lo que hizo fue escoger a los candidatos que resultaran con un mejor perfil, con una idoneidad, conforme a los criterios obviamente que se establecieron para los candidatos, y de ahí resultamos beneficiados. Sí teníamos una candidata todavía de últimos momentos, que era precisamente la magistrada que está en funciones, pero ella, por algunas circunstancias propias del Poder Judicial, ahí ignoro yo realmente cuáles sean los motivos, pero de último momento, pues digamos que no participó o decidió no participar en algún momento, y entonces digamos que ahí sí pudiéramos decir que efectivamente ocurrió esto que tú estás señalando, estimado Sergio. ¿Cuál es el diagnóstico que tienes? Bueno, el diagnóstico en cuanto al Poder Judicial Federal. A este puesto al que vas y al Poder Judicial. Bueno, pues empezaría con el Poder Judicial. Hablando las netas, como quien dice, pues obviamente yo creo que los integrantes actuales del Poder Judicial incurrieron en un estado de confort, en una situación de confort. Hubo un abuso tanto en las funciones, que propició un rezago importante. Tu servidor como litigante tengo amparos que llevan más de 2 años y que no se han resuelto. Entonces, todos nos dicen que la justicia que no es pronta, pues ya no es justicia. Por otro lado, también los integrantes cayeron en una situación de abuso en el poder. ¿En qué sentido? Lo sabemos, salarios altísimos, prestaciones que cualquier persona quisiera tener, seguros de todo tipo, apoyos de todo tipo, aguinaldos por arriba de lo que señala para cualquier servidor público normal. Y aparte de eso, cayeron en otro tipo de abusos, en contratar a familiares. Si bien no es cierto, dice, no, es que en mi tribunal no tengo familiares. No, en el tribunal no, pero en el tribunal de al lado, de aquí mismo, de Querétaro, sí, y en el otro sí, y en el otro sí. Entonces, aquí tenemos tribunales civiles, penales, laborales, y a lo mejor en tu tribunal, pues no, ya sería el colmo y muy descarado tener trabajando a familiares. No los retes. Pero no nosotros sí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico ahora? Esta reforma viene a eliminar todo esto. No al nepotismo. Todos se sujetan con salarios por debajo a lo que establece el decreto presidencial. Se restringieron ya muchos privilegios que se quitaron a todos los servidores públicos del poder, por ejemplo, de la administración federal. Ya se les quitaron y ahora ya también se eliminan la gran mayoría de ellos en el Poder Judicial. Y además se establece un periodo de 9 años. ¿Esto qué significa? Pues nosotros no llegamos a eternizarnos, ¿verdad? Hay que trabajar. Tenemos un tribunal que se va a crear, el Tribunal Judicial. ¿Para qué? Para que haga su función efectivamente. Si alguien no está funcionando, pues bueno, pues lo sentimos mucho, ¿verdad? ¿Sí? Tendrás que dejar el cargo. Y los que llegamos tenemos que trabajar, combatir con estas prerrogativas, con nuestras nuevas propuestas, y estamos sujetos al periodo de 9 años. Y adiós. Yo estoy en contra de la reelección, completamente en contra de la reelección. ¿Qué pasa exactamente en el puesto que estás tú postulando? Bueno, obviamente en el puesto al que yo estoy postulando es un tribunal colegiado mixto. ¿Qué es esto? Que conoce, en el caso de Querétaro, porque depende cada estado, en el estado de Querétaro aquí conoce de las materias civil, administrativo, penal y laboral. Obviamente el diagnóstico es que yo llego, me integro a trabajar,
Obviamente tiene que pasar la elección, por supuesto, para poder cantar la victoria, pero la idea es llegar a este tribunal y voy a tener a 2 magistrados que ya están, obviamente, con tiempo trabajando allí. Yo llegaría a integrarme a este tribunal, pues a aportar la experiencia que tenemos con una perspectiva nueva de trabajar el tiempo que sea necesario, las horas extras que sean necesarias, una dinámica diferente, coordinándome con los otros 2 magistrados para combatir el rezago, que es una parte muy importante por la que se quiere precisamente hacer esta reforma, combatir ese rezago, además de las otras cuestiones que ya señalé, ¿no? Pero una parte muy importante, y los que somos litigantes lo sabemos, es combatir el rezago. No podemos tener tanto tiempo esperando a las partes para recibir una sentencia. ¿Estás preparado? Completamente. Tu servidor, soy abogado de aquí de la Autónoma de Querétaro, abogado queretano de toda la vida, padres, abuelos, bisabuelos queretanos de aquí del centro de la ciudad y del Marqués. Como abogado llevo más de 15 años litigando en diversas materias, sobre todo lo que es civil, administrativo, familiar, laboral, penal en menor medida, pero también. Y tengo también una experiencia de 15 años en el gobierno federal trabajando en direcciones jurídicas. Y en el gobierno federal, en estas direcciones jurídicas, conoces los asuntos administrativos, los civiles propios de los contratos de cada dependencia, los laborales, por supuesto, propios de los trabajadores de las dependencias, inclusive asuntos penales, por lo que son diversos contratos que a veces hay proveedores que terminan en fraude o trabajadores que cometen algún delito en contra de los bienes patrimoniales, o cualquier persona que comete un delito patrimonial en contra de las dependencias. Ahí entramos los abogados de las dependencias, donde yo siempre he trabajado. Te digo, por señalar algunas: Secretaría de Gobernación, Secretaría del Trabajo, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Cultura, Secretaría de la Contraloría, donde siempre he estado como abogado en las direcciones jurídicas. ¿Era necesaria esta reforma al Poder Judicial? Yo creo que sí, definitivamente estoy convencido. El abuso en que cayó el Poder Judicial Federal es una patente, es una realidad. De ahí que esta reforma se esperaba. Con las condiciones en las que se dio, yo creo que son buenas y son loables. Hay que combatir el estado de confort en que, insisto, cayeron los actuales integrantes. Hablo específicamente jueces y magistrados en que incurrieron en esos abusos de poder, tanto para juzgar con atrasos importantes, como la parte que te señalo de altísimas prestaciones, inclusive las salariales y el nepotismo. Entonces sí era necesario. ¿Te consideras feminista? Completamente, porque para empezar, obviamente, pues todos tenemos una madre, ¿verdad? Y en el caso de tu servidor, con un profundo respeto, que la tengo en vida, gracias a Dios. Además, tengo yo 4 hijas, ¿sí? De diferentes edades. Unas ya son profesionales, otras están estudiando y otras pequeñitas. Entonces, completamente feminista, a favor de la mujer, pro mujer, convencido, y es otro punto que recuerdo en esta reforma. Ahora en esta reforma se garantiza que el 50% más 1 por lo menos son mujeres. Al momento en que de toda la elección se vota primero por mujeres y se va a escoger primero a la mujer, eso ya nos garantiza que al terminar todo este proceso de este Poder Judicial, es decir, en el 2027, ahí vamos a contar ya por lo menos con el 50% más 1 de mujeres juezas y mujeres magistradas. Entonces, va a haber una equidad, ahora sí real, que no existe en este momento. Perfecto. En tu hoja de servicio, ¿te puedes considerar como una persona honesta? Completamente. Fíjate que en ese sentido yo tengo la fortuna, la suerte, la dicha de que mi padre fue abogado litigante toda su vida. Él también fue egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro y siempre trabajó aquí en Querétaro. Toda su vida, su desempeño profesional fue aquí en Querétaro, el abogado José Guzmán. Con la experiencia que él me dejó, con la enseñanza que él me dejó, yo puedo caminar tranquilo, a gusto, aquí en cualquier lado de nuestra ciudad de Querétaro,
con la conciencia tranquila, sabiendo que a cualquier ciudadano que me tope de frente, que lo vea de frente, que lo salude, no va a haber nadie que me diga, oiga, abogado, usted me quedó mal, usted me defraudó, usted me robó, usted me engañó, usted cualquier cosa. No, completamente eso no va a existir. Entonces, tenemos, gracias a Dios, la fortuna de tener esta conciencia tranquila, y sí, me manejo en estos ámbitos de honor, por supuestamente. ¿Qué es? Ya lo manifestaste, pero bajo ninguna circunstancia el nepotismo podría llegar a tu... No, y qué bueno que estamos aquí en estos foros, ¿verdad? Te agradezco mucho, estimado Sergio, aquí en 365. ¿Por qué? Pues para que quede patente, completamente en contra del nepotismo, ni cercano ni lejano ni de ninguna forma, ¿verdad? Ni parientes cercanos, ni hermanos, ni primos, ni sobrinos, ni cuñados, ni suegras, ni suegros, ni parientes de mis suegros, nadie. Completamente estoy a favor de esta reforma, y implica combatir el nepotismo, ¿sí? No solamente ni en mi tribunal, ni en los tribunales de aquí del estado de Querétaro, ni en otros del país, ¿sí? La función tiene que ser íntegra de la persona solamente. Vivimos en un país en donde el principal reclamo, sin duda, es el reclamo es a que haya justicia. Hay mucho sentimiento de impunidad, de una justicia tardía, de una justicia que solamente atiende determinados intereses. ¿Cuál sería tu reflexión sobre este tema? O sea, ¿cómo poder lograr que ese poder judicial que se ha abusado y que no confiamos tanto en él, le cambie la cara? Tiene que haber una justicia con una conciencia social. ¿Qué significa esto? O yo así lo quiero llamar. Quienes lleguemos ahora con nuevos cargos, fuimos seleccionados con un criterio en donde debe imperar forzosamente el que los nuevos jueces, los nuevos magistrados, conozcan a su sociedad las necesidades que tienen, las cuestiones más necesarias, más demandantes que tiene esa sociedad, y en este caso tiene que ver con la justicia, y mucha con la justicia penal, como bien lo señalas. Entonces, en la medida que haya esa conciencia social, es decir, que los jueces estén conscientes, que se involucren con la sociedad, que manden llamar a los litigantes que están como partes para escucharlos, para sentirlos, vamos a tener unas sentencias más ajustadas a la realidad, y al ser más justas a la realidad van a combatir precisamente ese reclamo social. Es decir, actualmente un juez, un magistrado de distrito o de tribunal colegiado, la sociedad ni los conoce ni sabe quiénes son, y los litigantes que sí los conocemos, pues para llegar a ellos es muy difícil o casi imposible. Quienes llegamos estamos con una conciencia diferente. Tiene que haber un acercamiento de entrada con las partes. ¿Quiénes son las partes? Quienes presentan la demanda o quienes defienden la sentencia que perdieron, por decirlo así. Los abogados, ¿sí? Y las partes, por supuesto, las partes son a quienes los abogados representan. Tiene que haber ese acercamiento de las partes, porque si no, caeríamos en lo mismo. Es decir, nos vamos a convertir en magistrados o jueces de distrito, en su caso, que van a juzgar únicamente con lo que tienen en el expediente, sin ver nada más allá. Entonces es necesario que el juez de distrito, que el magistrado, sí conozca también las posturas directamente de las partes, para tener ese sentido social y poder tener unas sentencias, pues como deben ser, apegadas a nuestra Constitución, justas. Perfecto. Te iba a preguntar si te había sido complicada la campaña, pero creo que el modelo es por primera vez, pero pues la campaña quizás no has tenido tanta presión por ser la característica que te dio, pero ¿sí has estado platicando, si has hecho campaña? Sí, definitivamente sí. Fíjate que ciertamente el INE nos puso bastantes ahí condiciones tanto difíciles de llevar a cabo, pero no imposibles, ¿verdad?
En el caso de tu servidor, sí he estado muy intenso. Yo tengo la fortuna de conocer aquí en Querétaro a mucha gente, pues porque toda mi vida me he desempeñado aquí. Aunque he estado trabajando algunos años fuera de Querétaro en el gobierno federal, por ejemplo, los últimos 10 años que estuve en la Ciudad de México, todos los fines de semana venía a Querétaro. O sea, nunca me desvinculé ni me he desvinculado de mi ciudad. La familia, ¿no? La familia, por supuesto. Entonces, eso me permite tener un voto duro que yo lo considero fuerte. Además de que dentro de la campaña me he acercado a muchas asociaciones de todo tipo, deportistas, religiosas, sindicatos, asociaciones de profesionales, y donde tengo afortunadamente muchos conocidos. Y ellos, yo creo que sinceramente, así los he escuchado a todos ellos, me pueden agraciar con su voto el día 1 de junio, donde los invito, por cierto, lo reitero, a votar 1 de junio, tu servidor en la boleta rosa, número 20, José Guzmán. Perfecto, licenciado, pues te queda una semana de campaña, ya se acabó. Parece algo, se nos pasó de volada, porque además, sí, una campaña totalmente atípica, con muy pocos reflectores, sí. Pero bueno, se acaba y vamos a ver cómo es la conclusión de este proceso que pues la verdad es que complicado hasta como para votar, pero pues vamos a ver qué tal resulta. Yo creo que a final de cuentas pues ya es una ley, ya se tiene que hacer y hay que esperar pues que nos vaya bien, ¿no? O sea, ya no hay muchas cosas más que nos vaya bien. Así es, sí, estamos ya en el cierre de campaña, estamos a pocos días. Tu servidor, te digo, sí, ciertamente ha sido una campaña, a lo mejor no con tanta presencia en muchos sectores o en muchas colonias, un recorrido a pie de calle no tan intenso, pero sí con otros sectores gremiales. No, pues no podía tener ahí la cuenta, pero sí a muchos. Y en el caso de los magistrados, ya publicó el INE que del día 5 al 7 de junio emiten los resultados para magistrados. Primero se van a dar los resultados de ministros en los primeros 3 días, 1, 2 y 3, después los del Tribunal Federal y después los del Tribunal Federal Electoral también, pero las salas regionales, y después magistrados, y al final, los días, creo que son 7, 8 y 9 de junio, los jueces de distrito. Perfecto. Te agradezco mucho la plática y ojalá que ahora que resulte ya con tu constancia, pues ya vengas aquí otra vez. Te lo agradezco mucho. Gracias a platicar de tu plan de trabajo, ¿no? Perdón, claro que sí. Gracias por la oportunidad. Gracias a 365 Radio. Gracias, Sergio. Te lo agradezco mucho y pues enhorabuena para todos. Gracias. Muchas gracias.